Buenos días, vamos hoy a estudiar la palabra de Dios en Mateo 4, versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Entonces, ¿qué podemos estudiar aquí en la palabra de Dios? Que nosotros somos llevados al desierto por el diablo, para ser tentados por el diablo. ¿Por qué? Porque el desierto es un lugar donde Dios nos va a enseñar muchas cosas. Cuando estamos en dificultades es cuando de verdad podemos sentir el respaldo de Dios, o los seres humanos tendemos a ser así, a sentir la necesidad de invocar a Dios, de sentir a Dios, de ver el respaldo de Dios cuando estamos en dificultades, porque el desierto es símbolo de resequedad, de resequedad en lo económico, de resequedad en lo espiritual, de resequedad en nuestra área familiar, en todas las áreas que mueven al ser humano y que alientan o desalientan al ser humano. En el desierto es símbolo de eso, de falta de agua, de falta de bendición, porque el agua es símbolo de mucha bendición. Vemos que en los planetas donde no se encuentra agua, se concluye que tampoco hay vida, porque es lo que sostiene a todo ser vivo. Entonces vemos que el desierto es símbolo de dificultades, de prueba, de ruina, de cantidad de cosas que al ser humano le desalientan para vivir. Entonces dice que para ser tentado por el diablo. Pero vemos en los versículos que siguen que esto no desanimó al Señor Jesús, no lo amilanó, sino que al contrario, vio el testimonio de Dios y derrotó al diablo. Versículo 2. Habiendo ayunado 40 días y 40 noches, después tuvo hambre. Entonces es uno de los versículos donde más muestra la humanidad del Señor Jesús. Siendo Dios, con todos los poderes de Dios, aquí muestra que en todo Él se rebajó, por decirlo así, se rebajó y se humilló, dice la palabra de Dios, para demostrarnos que estaba en la misma posición de hombre, del ser humano. Dice que tuvo hambre, sencillamente es lo que quiere decir aquí, que como ser humano normal tuvo hambre y estaba en el propósito de ayunar, estaba en el propósito de recibir la bendición de Dios por medio del ayuno. Porque en el ayuno nosotros podemos dedicar más tiempo, el tiempo que dedicamos a cocinar, que dedicamos a trabajar, que dedicamos a hacer cantidad de labores. En el ayuno simplemente cesamos todas esas labores. Esa es la única diferencia entre el ayuno y muchas otras prácticas espirituales, armas espirituales, que tenemos más tiempo para dedicar solo a leer la palabra, solo a orar. Ese es el gran misterio del ayuno en realidad, porque en realidad lo que hace mover la mano de Dios es el creer en la palabra de Dios. Versículo 3. Y llegándose a él el tentador dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Entonces vemos cómo el diablo conoce la Biblia. El tentador dice acá, dice que vino hacia él, o sea, el diablo nos busca para tentarnos y dice que le dijo. O sea, no podemos evitar que el diablo nos hable. El Señor Jesús no puede evitar que le hablara, pero lo que sí podemos evitar es creerle. Y dice que le dijo, o sea, torció la palabra de Dios, invocó la palabra de Dios porque eso lo dice la Biblia, pero la torció. ¿Por qué? Porque a él le conviene que nosotros creamos la palabra, pero que la creamos mal. No le conviene, es que la creamos bien. Di a esas piedras que se conviertan en pan. Entonces, tentándole su orgullo para que él dijera, sin ningún motivo ni razón, invocar a la presencia de Dios solo por decir, oh, el Señor me concede todo lo que yo le diga. Entonces le tentó en su orgullo y el Señor Jesús le contestó muy sabiamente, también le contestó con la palabra. Mas él respondiendo dijo, esto dice en el versículo 4, mas él respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Entonces vemos que lo que el Señor Jesús le quiere decir al responderle eso es no, simplemente no de milagros va a vivir el hombre, no toda la dependencia del ser humano tiene que ser de milagros, también puede ser de conocer y amar la palabra de Dios y saber que es su alimento básico,
Antes que empezar con el desayuno, el almuerzo y la comida y todo lo que uno come de alimento en el día, lo primero es la palabra de Dios. Es el alimento que de verdad sacia. Versículo 5. Entonces el diablo le pasa a la santa ciudad y lo pone sobre las almenas del templo. Entonces también el diablo le muestra otra tentación y le dice, mira, te estoy mostrando que todo esto, todos estos templos, toda esta gloria del ser humano, porque cuando hacen un templo muy hermoso, siempre le dan la gloria a alguna persona que lo hizo, un arquitecto, un diseñador acerca de algo que sea majestuoso, siempre le dan la gloria y lo exaltan y lo nombran y lo renombran. Pues esto estaba queriendo hacer aquí el diablo, decirle que mostrándole la gloria, toda la gloria de estos templos. Versículo 6. Y le dice, si eres hijo de Dios, échate abajo, que escrito está, a sus ángeles mandará por ti y te alzarán en las manos para que nunca tropieces con tu pie en piedra. Entonces aquí le estaba tentando otra vez en su orgullo, que fue este fue el principal motivo de la caída de Satanás, creerse en sí mismo, el superdotado, el super elegido, el super exaltado. Entonces cuando la gloria de los hombres traspasa la gloria de Dios, ahí es donde ya no está Dios, porque la gloria siempre será para Dios. Esto era la tentación que el diablo quería hacer con el Señor Jesús, que él fuera tentado y hiciera por mero orgullo de que los ángeles tenían que correr a su auxilio. No, cuando Dios no funciona así. Él nos ha dado los ángeles, si caemos de algún lugar, Él puede hacer que no nos pase nada, mandar ángeles y que nos sostengan inclusive en el aire y ser un testimonio de un milagro de Dios que ha pasado muchas veces, ser pasados de un lugar a otro, como lo hace muchas veces en la palabra de Dios está que hubo un hombre llamado Pedro, el apóstol, que fue sacado de la cárcel milagrosamente por un ángel. Entonces los ángeles sí son una realidad de nuestra vida, sí están para guardarnos, para protegernos, para guardar a nuestros hijos, para guardar a toda nuestra familia y empezando por la obediencia que nosotros tenemos, los ángeles están dispuestos a ayudarnos en todo, pero no que sea una obligación, no que sea un mandato de nosotros, sino ya es un mandato, un decreto de Dios y no podemos tentar a Dios por eso, que tiene que ser así por nuestro simple orgullo, porque nos dio por hacer tirarnos de aquí, no, sino porque sea un testimonio de lo que Dios está pendiente. Así nosotros muchas veces no nos demos cuenta, Dios nos va a guardar. Versículo 7. Jesús le dijo, escrito está, además no tentarás al Señor tu Dios. Entonces el Señor Jesús conocía las Sagradas Escrituras, Él mismo era la Escritura, pero se estaba haciendo carne porque conforme la palabra estaba escrita, Él la citaba y la entendía. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, citar la palabra de Dios bien citada, bien estudiada, bien creída, y ahí es donde viene a tener un verdadero efecto en el ser humano. Versículo 8. Otra vez le pasó el diablo a un monte muy alto y le muestra todos los reinos del mundo y su gloria. Entonces vemos cómo vuelve y le lleva a otro lugar y le tienta de otra manera diferente, pero es la misma tentación, el orgullo del ser humano, tratando de poner orgullo en el corazón del Señor Jesús. Entonces le dice que lo lleva a un monte muy alto y le muestra todos los reinos. Entonces el diablo muchas veces lleva a las personas, aquí lo estaba intentando con el Señor Jesús, lleva a las personas a una gloria muy alta, mucho dinero, muchas posesiones, muchos títulos, mucho nombre, mucho poder. Entonces lo lleva a un monte muy alto, que es el significado de estar en una posición muy alta. Y nosotros cuando creemos esto, que esto pertenece a nosotros y nadie nos lo puede quitar, pertenece a nosotros por el simplemente de ser seres humanos sabios. Entonces ahí es donde ya no está Dios. Cuando nosotros dependemos de nosotros mismos, listo, nuestra dependencia queda allí, porque es humana, terrenal.
porque es hasta el 6 que es imperfección. Ya cuando nosotros ponemos nuestra elocuencia, nuestro dinero, nuestro poder, todas las cosas grandes, altas, de mucho poder que Dios nos da, debemos de ponerlas en el número 7, o sea, el 7 símbolo de perfección, ponerlas en Dios. Todo eso debemos ponerlo en Dios porque Dios va a tener cuidado de eso y nos lo va a guardar. Es como un banco que tiene muchos sellos de protección, que tiene unas cajas fuertes impenetrables. Para mí es así y creo que, amado oyente, para usted también puede ser así si usted lo cree, porque Dios es la perfección. Él puede guardar todas las cosas que Él mismo nos da porque Él las aprecia. Nos las entregó porque nos ama, pero Él tiene más cuidado de ellas que inclusive nosotros mismos. Entonces dice en el versículo 9 y le dice, todo esto te lo daré si postrado me adorares. Entonces vemos cómo David fue un hombre que fue un adorador y fue exaltado hasta lo último, llevado a ser rey después de ser un pastorcito humilde de ovejas. ¿Pero por qué? Porque aprendió a adorar a Dios, aprendió a llegar a la presencia de Dios, a traspasar los límites del ser humano para tomar los límites de Dios. Entonces vemos cómo eso era lo que quería causar el diablo aquí en el Señor Jesús. Si se adora a otra persona que no sea el Dios Todopoderoso, usted pierde todo poder en cuanto a la presencia de Dios. Entonces quería bajarlo de allí. Él sabía en la posición en que el Señor Jesús estaba rebajado, pero quería dejarlo allí. Cuando el ser humano sabe poner todo esto como lo hizo David, como lo hizo Pablo, como lo hicieron grandes hombres de Dios, pero pequeños a su vez, porque eran simples humanos. El Señor Jesús estaba en esta posición de humano y el diablo dijo, esta es la última oportunidad que tengo de no dejarlo volver a su posición de Dios. Y le dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Ay Dios, esto sí, el diablo no tiene límites, pues. Los límites se los ponemos nosotros cuando adoramos solamente a Dios y nada de adoración para Él porque no se la merece. El dueño de toda nuestra vida, de toda nuestra adoración, nuestra exaltación, se llama el Dios Todopoderoso, el Dios, el gran yo soy. Versículo 10. Entonces Jesús le dice, vete, Satanás, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces vemos cómo el Señor Jesús le cita la palabra de Dios de nuevo y le dice, vea, estás mal ubicado. Solo al Señor se puede adorar. El Señor Jesús lo tenía muy claro, que la única forma de regresar a la potestad de Dios, de regresar al poder de Dios, de regresar a la presencia de Dios, que es lo que nosotros tenemos que tener muy claro, la única forma de adorar a Dios y volver otra vez al lugar donde estábamos antes de venir aquí a la tierra, es solamente adorando al Dios Todopoderoso, al que tiene allí guardado en ese banco impenetrable todos nuestros dones, todo nuestro fruto, toda nuestra vida está guardada en Él. Versículo 11. El diablo entonces le dejó y he aquí los ángeles llegaron y le servían. Entonces vemos cómo el diablo no tuvo más que hacer porque ya lo tentó en todas las formas y no pudo con él. Eso mismo tiene que pasar con nosotros, que nos tiente de una manera y otra y nosotros estar tan seguros de cómo funciona, de cómo es la presencia de Dios, del amor y la gratitud que debemos devolver. Ese mismo amor y gratitud que viene hacia nosotros es el mismo que tenemos que devolver a Dios. Estar tan seguros de esto que no pueda el diablo con nosotros y dice que entonces nos deja. Eso mismo pasó con el Señor Jesús. Tenemos un gran, maravilloso y grande y exaltado ejemplo, que es el Señor Jesús mismo. Y dice que los ángeles llegaron. Entonces cuando el diablo no ve nada más que hacer, los ángeles están como testigos para ver lo que ha ocurrido siempre. Entonces dice que los ángeles vienen a servirnos. Versículo 12. Mas oyendo Jesús que Juan estaba preso, se volvió a Galilea. Entonces vemos cómo el Señor Jesús sabía quién era Juan el Bautista, sabía quién era realmente en el reino de los cielos, que no era tanto su primo,
que no era tanto un ser humano, sino que había que preocuparse por él porque estaba haciendo una labor realmente enviada por Dios, que era un mandato de Dios lo que Juan el Bautista estaba haciendo. Y dice que vuelve a Galilea. Versículo 13. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en los confines de Zabulón y de Neftalí. Versículo 14. Para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías, que dijo. Entonces vemos cómo el Señor Jesús sabía de antemano, pues conocía las Sagradas Escrituras, que esta palabra se iba a cumplir. Le tocó volver a Galilea por causa de que estaba Juan el Bautista, dice que estaba Juan el Bautista preso, se preocupó, pero se preocupó no de una manera angustiosa, sino se preocupó de ir a verlo, que es lo que nosotros debemos hacer cuando nuestros familiares, nuestros amigos estén en dificultad, preocuparnos por lo menos de ir a visitarlos, de hablar, de escucharlos y de orar por ellos claramente. Y así se cumplió esta escritura, porque esto ya estaba escrito en la palabra de Dios. Toda la vida del Señor Jesús se iba cumpliendo a medida que él caminaba, a medida que él vivía. Todo ya estaba escrito. Luego se hizo carne en él. Todo ese verbo, toda esa escritura se hizo carne en él. Versículo 15. La tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Esta palabra está ya escrita desde muchos años antes de que se cumpliese. Versículo 16. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Entonces vemos que dice que un pueblo que estaba asentado en tinieblas, en sombra, o sea, muy escondido, muy alejado, dice que cuando el Señor Jesús llegó, dice que le resplandeció gran luz. Cuando la palabra de Dios llega a nuestra vida podemos estar muy aislados, muy en tinieblas, muy en depresión. Como quiera que estemos en nuestra vida, dice que nos resplandece gran luz. Versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos que el reino de los cielos se ha acercado. Entonces dice que el Señor Jesús mismo, al ver que estaba preso, quien estaba haciendo esta labor, dice que entonces ya empezó la labor él, como a reemplazar a Juan el Bautista. Ese es el mismo reemplazo que nosotros tenemos que hacer de todos los grandes hombres de Dios que van muriendo. Dios va a levantar otros hombres de Dios para que prediquen la palabra, para que enseñen, para que sepan hacer conforme a las Sagradas Escrituras y así hablar. Versículo 18. Y andando Jesús al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, que es llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Entonces vemos cómo empieza inmediato el Señor Jesús a predicar y empieza a formar a sus discípulos, a llamar. Lo primero que aquí vemos que está haciendo es a llamar a sus discípulos, y quien acepte el llamado para empezarlos a formar, a empezar a formarlos conforme a su imagen y a su semejanza. Esto hace la palabra de Dios cuando empezamos a leerla. Somos llamados por medio del Espíritu Santo a que leamos la palabra, nos inquieta, nos mueve, nos lleva a la palabra, casi prácticamente nos la abre, y de una manera u otra llega a nuestros oídos la hermosa palabra de Dios, y cuando empezamos a leerla, empieza Dios a formarnos, empieza Dios a enseñarnos, y que hagamos todo conforme, así seamos hombre o mujer, no importa nuestro sexo para Dios, importa el que queramos obedecer la palabra de Dios, pasamos a ser discípulos del Señor Jesús. Versículo 19, y les dice, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Entonces vemos cómo aquí está el primer ejemplo de red, que funciona en el mercadeo, funciona mucho las redes sociales, las redes de mercadeo. Vemos cómo aquí el Señor Jesús está mencionando que es una red que Él va a hacer para atrapar a hombres, pero atraparlos para bien, para que sean hombres de bien, para que sean hombres que sirvan a la sociedad. Entonces dice
que el Señor Jesús les dijo, sí, es un llamado y es un llamado a ser pescadores de hombres, no de pescaditos, no una red para coger pescados para comer, sino hombres para el reino de los cielos, para que cuando mueran tengan la seguridad de ir al reino de los cielos. Y ese es el trabajo que estamos haciendo hoy en día. Somos parte de la red del Señor Jesús porque Él nos llamó, porque nos enseñó a hacer este trabajo y porque queremos hacerlo, porque amamos las almas y porque sabemos que en el reino de los cielos se nos está guardado oro para que se nos sea entregado allá para la eternidad. Versículo 20. Entonces, dejando luego las redes, le siguieron. Entonces vemos que los dos hombres que encontró, él puso este ejemplo porque eran hombres pescadores. Entonces le llamó, dijo, no, su labor va a cambiar, va a ser una labor todavía más bonita, porque ser un pescador es bonito. Para el Señor Jesús no menosprecia ninguna profesión, pero les dice, de una manera extraordinaria les voy a enseñar a ser pescadores de hombres, que es mucho más complejo, mucho más difícil. El ser humano tiene muchos conceptos en su cabeza, en su corazón, muchas heridas, cantidad de paradigmas que el ser humano a veces no puede manejar, pero si vamos con la ayuda del Espíritu Santo, sí podemos. Versículo 21. Y pasando allí, vio otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en el barco con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Entonces vemos que sigue su labor, llama a otros discípulos más, porque él tiene ya claro cuántos son, cuál es el número de los que va a llamar. Entonces nosotros diríamos, no, ya para ahí, ya llamó a otros dos, creo que dice aquí, que a Juan y a Zebedeo, entonces que estaban con su padre. O sea, el Señor Jesús tenía cuidado a quién iba a llamar, que estuviera haciendo una labor de provecho, que no fuera gente vaga. El Señor nunca llamó a gente vaga. Entonces son personas muy ocupadas. Vemos aquí que estaban inclusive con su padre. Su padre todavía les estaba enseñando, todavía estaba cuidando de ellos y estaban haciendo una labor de importancia para la sociedad. Versículo 22. Y ellos, dejando luego el barco y a su padre, le siguieron. Entonces vemos cómo ellos no cierran sus oídos, sino que reconocen que el Señor Jesús es alguien digno de ser seguido, de ser servido, y dice, lo reconocen como maestro, dice que los llama y dice que ellos le siguieron. Versículo 23. Y rodeó Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda flaqueza en el pueblo. Entonces dice que el Señor Jesús dice que en todas las sinagogas ya estaba enseñando. Primero dice que cuando estaba en su niñez, dice que les perdió, estaba en la sinagoga sentado. Vamos a ver en los evangelios más adelante, estaba sentado aprendiendo. Esto es un error cuando dicen que el Señor Jesús de niño estaba enseñando. No, dice que estaba sentado escuchando y aprendiendo. Y aquí ya cambia, dice que ya después de los 30, que era cuando una persona podía empezar su ministerio, podía casarse, era su mayoría de edad a los 30 en el pueblo judío. Dice que ya podía enseñar, y aquí dice que empezó a predicar el reino y a sanar. Todas estas cualidades él se las traspasa a sus discípulos, y en este momento somos nosotros sus discípulos. Podemos orar por la gente y ser sanos por el Espíritu Santo. Podemos predicar, enseñar la palabra, y dice que toda flaqueza en el pueblo, o sea, nosotros somos llamados a servir a la gente. Si pagan bien o mal, esto ya el Señor Jesús tiene cuidado de eso, pero sabemos que somos llamados a eso. Versículo 24. Y corría su fama por toda Siria, y le traían todos los que tenían mal, los tomados de diversas enfermedades y tormentos, y los endemoniados y lunáticos y paralíticos, y los sanaba. Entonces vemos cómo la necesidad de la gente, el Señor se dolía de eso, y dice que le traían endemoniados, enfermos, lunáticos, paralíticos, y dice que todos el Señor Jesús los sanaba. No quedaba uno que no fuera sanado, porque el Señor quiere de verdad que nosotros aprendamos a amar la palabra de Dios, aprendamos a
a servir a la gente. Y la mejor forma es cuando predicamos la palabra de Dios y hacemos todo lo que ella dice porque el Señor va a cumplir esa palabra. Y la gente tiene que tener claro eso en su corazón. Versículo 25. Y le siguió gran multitud de Galilea y de Decápolis y de Jerusalén y de Judea y del otro lado del Jordán. Entonces vemos que no solamente en el lugar donde él estaba, todas las sinagogas y la gente de los alrededores de las otras aldeas, dice que llegaban para escucharlo y para ser sanados. Dice que mucha multitud de gente. Entonces vemos, queridos amigos, que quieren estudiar, aprender la palabra de Dios, que la palabra de Dios es muy bonita. Es para aprender cantidad de cosas que nosotros todavía no hemos aprendido, porque de una manera u otra somos ignorantes en algún tema. Esta explicación se ha dado para que tú aprendas que realmente Dios quiere bendecirnos en todas las áreas de nuestra vida.